Hola de nuevo, yo soy Luis Fernando Botero y esto es Cerebrótico. De antemano, gracias por seguirnos y por dejarnos sus mensajes. Hemos recibido muchos mensajes acerca de la potencia de la comunicación digital. Hoy el tema es muy sencillo. 3 mitos o verdades falsas acerca de los negocios en línea. Síganos. Tantos negocios en línea han hecho pensar a la gente que los negocios en línea son la solución de todo y que es supremamente fácil hacerlos. Hoy vamos a desmentir eso con 3 realidades de las que nosotros estamos viviendo que usted debe valorar a la hora de saber si va a colocar o no su negocio en línea. Primero, el tiempo. Dicen que los negocios en línea no requieren tiempo y que usted lo puede hacer a cualquier ratico. Probablemente sí, muy probablemente sí. Pero no me dejan mentir todas las personas que hoy estamos trabajando en línea y requerimos el tiempo de planificar, el tiempo de hacer y el tiempo de presentar. El más sencillo de todos los procesos requiere de esas 3 fases. ¿Qué voy a hacer? Hacerlo y lanzarlo. Entonces eso requiere un tiempo, que probablemente no sea el mismo tiempo de muchas herramientas, que probablemente no sea el tiempo de muchas estructuras de trabajo, puede que sea. Puede ser menos tiempo. Puede ser 1, 2, 3 horas a la semana, inclusive, pero requiere tiempo. Solo no se hace. Segundo gran mito, que es fácil. Ah, no, ponga una tienda virtual, eso es fácil. Usted sube y la gente le empieza a comprar. Yo preferiría no meterme en ese contexto de fácil o difícil. Yo preferiría pensar que se requiere mínimamente un conocimiento. ¿Que hay gente que lo ha hecho fácil? Sí. Pero hay gente que se ha dificultado mucho y que se ha preparado años para poder llegar a donde están. Y aún así están por mejorar. ¿Que vienen épocas mejores para el internet? Sí. ¿Que probablemente no sea igual que mucha gente que ha durado 30, 40, 50 años preparándose? Puede que sí. Pero fácil no es nada. Fácil no me dice a mí que todo el mundo sin saber un preconocimiento lo deba y lo pueda hacer, no. Conozco gente que se ha preparado muchísimo y aún ahí va en el camino. Entonces, más que fácil es tener claro qué es lo que quieres hacer, por dónde lo vas a hacer y cómo lo vas a sacar adelante. Entonces, primera verdad, que no se requiere tiempo, yo creería que es mentira. La segunda, que es fácil, yo no lo meto en fácil o difícil, pero sé que fácil no es. Y la tercera, y ojo con esta porque es muy puntual, que es muy económico y que rapidito empieza a dar dividendos. Cuidado con eso. Probablemente no sea muy costoso. Probablemente sea mucho más costoso colocar una tienda física. Estoy casi seguro que el solo pago de un arriendo en un local vale mucho dinero. Estoy seguro que hacer publicidad análoga vale mucho dinero. Pero estoy también seguro de que todas esas personas que andan por ahí en redes o en muchos lados diciendo que se puede iniciar un negocio sin plata, puede sonar irresponsable. Puedes tener muy buenas ideas que no requieran grandes inversiones, sí. Pero para empezar, tú requieres de un equipo. Si vas a vender videos, requieres de un espacio, requieres de un pago de servicios, requieres de internet y requieres mínimamente de una capacitación que te diga cómo se hace un video. Si ya quieres avanzar a tu propia plataforma, estamos hablando de que el hosting, que es el espacio de almacenamiento donde subes todo, y el dominio, que es la dirección en donde a ti te buscan, no es regalado. ¿Que no es mucha la inversión? No. Podemos conseguir hosting y dominios de 30, 40, 50 o 100 dólares. Y son buenos. Pero hay que hacerlos. Y eso hay que pagarlo. Y se paga por anticipado. No se paga diciéndole, oiga, cuando yo venda, entonces le pago. Como en muchos lados, que en los locales le cobren, por ejemplo, mes vencido. No, en internet todo se paga por adelantado. Si no, no funciona. Ah, que es que yo quiero hacer una pautica publicitaria, yo quiero traer a la gente. Mi negocio es muy bueno. Hoy es domingo y voy a vender carne de primera. Y voy a asarla y va a ser el super negocio. Entonces yo le digo a Instagram, hágame el favor y me pasa esto para que el domingo la gente se entere. Instagram, que papá es Facebook, le dice sí señor, pero eso le cuesta 70 dólares. ¿Que va a tener miles de impactos? Sí, pero págueme por favor para que yo esa pauta se la promocione y se la ponga a patinar. Bien. Ahora,
que dé de una vez. No, eso ponga la tienda virtual y ya. Es complejo generar tráfico. ¿Qué es tráfico? Que la gente empiece a ir a tu canal, que la gente empiece a ir a tu sitio web, que la gente empiece a ir a tu plataforma, que la gente descargue tu aplicación. Un local en la mitad del desierto es una tienda virtual. Un sitio web sin una estrategia que una los clientes con el sitio web es complicado. Yo utilizo mucho esa metáfora. Hacer la tienda o el sitio web es importante, pero has colocado un local comercial en la mitad del desierto, donde no pasan buses, donde no pasan nada. Si tú colocas un local en un centro comercial, estoy casi seguro que el centro comercial te garantiza algún tipo de flujo en el que tú vas a mostrar por tus vitrinas tus productos y probablemente entre. Pero aquí no, aquí nadie te garantiza flujo. Tengo sitios administrados que tienen 0 de flujo, nadie entra en un mes completo, nadie entra. ¿Por qué? Porque la forma de entrar a un sitio web es digitando la dirección del dominio. Y si nadie te ha dicho que la digites, tú accidentalmente no empiezas a escribir dominios a la loca a ver qué sale, no señor. Entonces requieres que ese local, que está en la mitad del desierto, en la mitad de la nada, tenga unos puentes o unas rutas de metro, de tren, de bus que me lleven la gente. Esas rutas, para generar ese tráfico, hay que pensarlas y hay que generarlas. Una ruta es las redes sociales, una ruta son los buscadores. Los buscadores trabajan con SEO y con SEM. ¿SEO qué es? SEO es que yo hago estrategias para que el buscador me vaya posicionando y me vaya subiendo para que cada vez que busquen alguna palabra yo pueda salir visible. SEM es pagarle a las empresas para que me lleven gente. ¿A quién le pago? A las redes sociales, a las aplicaciones o a Google. Yo le digo a YouTube, hágame el favor y me pasa este video del carro para que la gente vaya y visite que estoy lanzando un nuevo carro porque me llamo Mazda. Otro puente o metro o taxi o como lo llames, los influenciadores digitales. Yo voy donde un influenciador y le digo, amiguito, hágame el favor y me pasa este video, me pasa este comercial, compre mi cuchilla de afeitar y afeítese, porque es que si usted se la compra y usted es muy famoso y la muestra en sus canales, a mí eso me va a retribuir en visitas. Y ese tráfico me va a ayudar a hacer ventas, a hacer gestiones, a hacer contactos comerciales, a potencializar los clientes, a hacer prospectos de clientes. Pero fácil como tal, fácil. O rápido o gratis, no. Porque ningún influenciador te va a decir, ¿sabe qué? Sí, me cae muy bien, se lo regalo. No conozco el primero. Ojalá tú lo conozcas. Pero a todos los que hemos contactado cobran. Y ya están cobrando en dólares, así estemos en Colombia. Entonces él te dice, listo, esa pauta, yo tengo un bebé, entonces yo necesito la crema para mi bebé, regálame 5 cremas y aparte, no sé, dame un bono de descuento en lactancia materna. Y yo, con esas 5 cremas, más la lactancia, más todo, te promociono que estoy aplicándole X crema a mi bebé y que por eso es así de hermoso. Entonces ojo con esas 3 grandes verdades a medias o mitos que tiene el internet. Primero, que no se requiere tiempo, falso. Sé que mucha gente lo ha logrado hace mucho tiempo, pero sé que hay muchos que llevamos muchísimo tiempo metidos y no hemos podido hacerlo como soñamos. Segundo, que es fácil y rapidito. Que es fácil. A eso mi vecina por allá colocó una tienda y está vendiendo por Instagram. Y le llegan cantidad de pedidos. No, hay que tener un presaber y un preconocimiento. Si tú no lo tienes, debes buscar quien te lo hace. Debes buscar asesoría. Y tercera, y ojo con esta, que es regalado y que se da rápido, no. Hay una curva de crecimiento como en todos los negocios. Hemos llegado a tener negocios con 6, 7 meses sin una sola tienda en línea. Sin una sola venta en línea de su tienda. 6 meses esperando que entre alguien. ¡Wow! ¿Cómo puede ser posible si yo veo páginas que les llueve tráfico? Porque hicieron los puentes para que lleven a sus personas hasta ese local. Las promociones son buenas, pero tú no puedes acostumbrar a tu cliente que siempre le estás regalando, porque entonces ¿dónde queda tu utilidad? ¿Dónde queda tu trabajo? ¿Dónde sacas el dinero para pagar todo lo que estamos hablando? La estructura, la plataforma, la asesoría y demás. Entonces hay que buscar soluciones que no sea regalar, porque si tú trabajas para regalar, pues apague y vámonos, como dicen en mi pueblo. En Cerebrote, que es nuestro canal, estamos prestos a solucionar cualquier duda, inquietud o comentario. Yo soy Luis Fernando Botero y si en algo
que tenga que ver con comunicación digital, negocios en línea y demás, te podemos ayudar, con mucho gusto déjanos el comentario y sin ningún compromiso nosotros lo leemos y te lo contestamos. Porque queremos que la gente actúe de manera digital, pero piense también en forma digital. Hasta pronto.